Ah, que cerrar la cortina. Mejor así. Esta aquella cortina también hay que cerrarla. Por lo menos esta. Ahorita la abrimos para que entre visita. Se ve mejor. Ok. Este es el caso de una empresaria, la que tiene la gorra. A mí me llamaron, eso fue en el año 2009. Y me dijeron, acaban de secuestrar a la hermana tal, la hermana Esperanza. Ella tiene unos negocios en Barquisimeto. Aló, por favor, a los hermanos del protocolo no los quiero ver caminando mucho. Vamos a sentarnos todos. Ya empezamos. Vamos a sentarnos. Eso distrae. Y si quieren ver mejor, siéntense más adelante. Santo. Bien. La Biblia dice, cuando estés en la casa de Dios, acércate más para oír y bueno. Entonces, de eso se trata. Nos tomamos ese asunto por 9 días. Yo no tenía carro, la familia me iban a buscar a la casa, en la tarde, noche, para ir con mi esposa y mis hijas a interceder por ellos, porque los secuestradores estaban pidiendo un dineral, no se sabía dónde la tenían, había aflicción, lágrimas y miedo en la familia, en su mamá, una ancianita, hija espiritual de mi mamá, la ancianita, la mamá de la señora, la hermana, y recuerdo que orábamos la tercera noche, fueron 9 días de secuestro. Y el Espíritu Santo me dijo, intercede en medio ahí de la familia, todos con camionetota, todos empresarios. El Señor me dijo, intercede para que se confundan los secuestradores, así como en las guerras con Josafat, que los enemigos se confundieron y se mataron entre ellos, se traicionaron. Escuche bien, hermano, en la intercesión Dios va a obrar, pero usted primero ora y actúa y después es que Dios respalda. Este es el orden. El Espíritu Santo te invita, te pone la carga, te pone en medio del problema, de la situación, pone a la gente que te busque, te involucra. Luego usted intercede. Y cuando usted intercede, el Espíritu Santo, aparte que obra, te indica qué hay que hacer. Y luego que usted intercede y luego hace lo que tiene que hacer, luego viene Dios y opera el milagro. Dios no trabaja solo. Tú eres sus manos, su boca y sus pies. Bien. Esa tercera noche yo obedecí lo que el Espíritu Santo me dijo y empecé, Padre, en el nombre de Jesús, que se traicionen los secuestradores entre ellos mismos. Y me inspiré tanto que dice, Señor, esa gente que le está haciendo daño a tu pueblo, a tus hijos, enférmalo, quebrántalo, en el nombre de Jesús, que les dé fiebre, diarrea. Oye, hermano, yo me inspiré ahí. Para mí no era fácil porque yo decía, ya va, se supone que yo tengo que orar por los enfermos, no enfermar a los sanos. Pero aquí la cosa era, número 1, era una guerra espiritual. Número 2, gente que anda en la ley y le cae la ley, al que hierro a hierro, que está pisoteando la gracia y está dañando, tocando a lo que son las niñas de los ojos de Dios. Igual en mi oración, para que sea legal en el mundo espiritual, yo estoy diciendo, si se van a convertir, conviértelo, pero si no se van a convertir, pasa sobre sus lomos la espada de Jehová. Esa fue mi oración. Día después, en la madrugada, el Espíritu Santo me dice, comienza a cantar victoria, porque te voy a dar la victoria en este secuestro. Y me dijo, pero tienes que anunciar que yo vengo pronto. Pasaron los días y íbamos y tercer día, la gente estaba afligida. Al 9º día me llaman, pastor, venga para la comandancia de policía, porque ya rescataron a Esperanza. Agarré un taxi y me fui, yo no tenía carro. Hermano, la intercesión es un recurso, te produce casa, carro, plata. Y yo recuerdo pues, que llegué a la comandancia de la policía de Barquisimeto, el patio de enfrente de la comandancia es inmenso.
y había como 60, 50 familiares y un poco de carros y camionetas afuera, todos comerciantes. Los puse que se agarraran de las manos para darle gracias a Dios y en pleno sin lugar. Ahí habían inconversos, parranderos, evangélicos light, así medio evangélicos, y como 2 o 3 que eran evangélicos de verdad. Y es complicado en la crisis tener que trabajar espiritualmente con evangélicos light, evangélicos superficiales, porque ellos no tienen la fe que uno puede tener. Uno habla el lenguaje de la fe y ellos no lo entienden, pero igual uno va para adelante. Entonces, cuando me consigo con mi cuñado Efraín, hermano de mi esposa, que él es agente de la policía de los honestos, de los correctos. Él andaba más o menos lleno de barro. Él ayudaba en esos casos de secuestro, junto con el GAES de la Guardia, Grupo Antiextorsión y Secuestro. Entonces él me dice, yo le pregunto, y mira, estoy aquí por el caso de la señora. Ah, tú eres el que estabas orando por la señora. Sí, por esa señora que yo estaba orando. Bueno, mira, yo participé en ese caso. Yo le dije, vamos para acá, cuéntame, ¿cómo fue? Porque la señora la tenían adentro todavía, y a los secuestradores los tenían allá también, adentro de la comandancia. Y él me dice, oye, Jaime, este fue el caso más fácil, chico. Más fácil de todos los casos que hemos enfrentado de secuestro. ¿Por qué? Bueno, mira, porque primero llegó un tipo y alguien habló con los informantes míos del barrio tal, y entonces me mandaron a buscar mis informantes del barrio tal, y yo fui. Informantes es malandros que él logró sacar, que él logró ayudar, o malandros que estuvieron presos, y él le dijo, si te vuelvo a encontrar así, te meto ya otra vez. Y entonces pasaron a ser informantes de él. Y entonces fue donde su informante en el barrio tal, porque uno de los secuestradores vino a cantar, a echar el cuento donde tenían a la secuestrada. Se comienza a cumplir la oración donde decía, ora para que se traicionen entre ellos. Entonces ese que se vino de la montaña y traicionó, le echó el cuento a mi cuñado donde la tenían, en las montañas de Matatero, un pueblo llamado Bogar en el estado de Lara. Una cosa que eso es un peladero, el chivo. Y él va de civil con otros compañeros policía a marcar el sitio, a confirmar que era así. Cuando confirmaron que en esa casita, en esa montaña la tenían, llamó al GAES y llegó la guardia, rodearon la casa, le zumbaron el viento a los tipos. Entonces no hubo balacera, porque cuando tumbaron la puerta y entraron, los secuestradores, que eran 3, hermano, escuche bien, estaban en el piso con fiebre y con diarrea. Y la señora que tenían secuestrada con unos audífonos escuchando las alabanzas de Alejandro, ellos le llevaron musiquita y estaba preparándoles a ellos guarapo de pasota por el estómago. Y aquí es cuando ya al día siguiente la muestran ante los medios, porque ese caso fue sonado en la región, y aquí está ella con el director del CCPC declarando. Aquí está la foto de la prensa que nos tomó la prensa abrazándonos, y en la prensa el artículo no se ve aquí, pero dice que los cristianos alcanzaron la victoria con oración y ayuno. Los periódicos en el estado Lara y en toda Venezuela solo quieren mostrar cosas, brujería o cosas del catolicismo, no quieren mostrar nada de los evangélicos, pero ahí a regañadientes tuvieron que anotar eso y salió por primera plana. Vamos al siguiente caso. Ella es la hermana Esperanza. Vamos al siguiente caso. Allí en la prensa nos tomó la foto. Este es el caso del hijo del joyero. El joyero es un hermano evangelista español, barquisimetano, que le entró un grupo comando a su casa a robarlo, los amarraron y le secuestraron al hijo, al que aparece en la foto. Ellos son Perales Trujillo, de descendencia española, y ese evangelista llevamos juntos predicando el evangelio por más de 30 años. Él predicó junto con Gigi Ávila, cruzadas con Gigi Ávila. A él le decimos el Gigi Ávila venezolano. Y le secuestran el hijo. Ese secuestro duró 22 días. Ese caso fue sonado en los medios, radio, prensa, televisión en toda Venezuela. Lo llamaban el caso del hijo del joyero. Nosotros, el Espíritu Santo, antes, mientras le secuestraban al hijo, a esa misma hora, el Espíritu Santo me estuvo hablando y me decía, recuerda, viene una batalla, y recuerda, la victoria está en la mente. La batalla es de la mente.
Y yo anoté eso porque al rato me llama el hermano Geramel Perales y me dice, acaban de secuestrar a mi hijo aquí en la casa. Y me acordé, porque la guerra espiritual comienza en la mente. Lo van a matar, lo van a picar, me van a quitar. O sea, el terror del diablo comienza en la mente del cristiano. Por eso hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso hay que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fueron varios días de guerra, de intercesión. Yo me llevaba a los jóvenes con sus padres que los había entrenado en intercesión y eso era 6, 7 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Al quinto o sexto día yo iba pues y me quedaba dormido. Terminábamos a las 12 a la 1 a repartir toda esa gente, nuestros carros y nuestros muchachos. Y cada día la pelea continuaba. Y los secuestradores pidiendo un dineral, amenazando. En una ocasión estábamos en un servicio de Santa Cena y la familia del secuestrado en plena adoración se me acerca y me dice, pastor, tengo aquí los secuestradores, me están llamando. En pleno culto, hermano. Y yo le dije al oído, mira lo que le vas a decir a los secuestradores. Que se esperen porque estamos adorando a Dios, porque el diablo, hermano, que haga cola. Y tuvo que decirle, mire, estamos en el culto de este momento, ya hablamos más tarde. Era que estaban llamando para entregarle lo que llaman la prueba de vida, que era un casecito grabado por ahí y una carta escrita. El asunto es que había que buscarla en un lugar de Barquisimeto que se llama la Plaza Bolívar. Tiene 2 fuentes, la fuente norte y la fuente sur. En la fuentecita norte habían colocado el sobrecito. Cuando después del servicio, el evangelista Geramel Perales, quien aunque tenía a su hijo secuestrado, seguía trabajando y andaba predicando, solo que yo había guardado mi carro y me instalé con él día y noche a todo momento, a cada instante. No lo dejé solo, porque yo dije, yo no voy a permitir que a este siervo de Dios el diablo le vaya a robar ni un bolívar. Un siervo de Dios dado para la obra de Dios. Él predica en cruzadas grandes, pequeñas, medianas, en iglesias de 1000, de 500, de 20 personas. Y cuando terminan los cultos en su camioneta, sale a repartir a los hermanos, así vivan bien lejos. O sea, un hombre dado a la obra con todo y que tiene tanto dinero. Entonces yo dije, no voy a permitirlo, que ni los uniformados le saquen plata, ni los secuestradores le saquen plata. Porque usted decide qué permite y qué no permite, depende de su altar y de su intercesión. Entonces, mi hermano, recuerdo que nos llaman y le dicen, hay que ir a buscar la fe de vida en tal sitio. Llamamos a mi cuñado, mira, están llamando, están diciendo esto. Y ellos me dicen, Jaime, no vayan solos, porque seguramente los secuestradores van a aplicarle un doble play, van a querer secuestrar también al papá para que la mamá suelte los reales. Porque la PTJ nos decía, no paguen, déjenlos trabajar, no paguen, porque si pagan ahorita, tiempo después, lo van a extorsionar otra vez. Bueno, seguíamos las instrucciones. Entonces, mi cuñado por teléfono nos dice, no vayan solo, vayan con el comisario que nos estaba respaldando, amigo. Que el comisario vaya acostado en el asiento de atrás del Explorer con un fal, porque le pueden aplicar que agarran al papá y sueltan al hijo, o un doble play, tener al papá también. Y llegamos al sitio, yo manejando, el hermano de copiloto, y el comisario acostado en el asiento de atrás con un fal, por si acaso. Entonces el hermano se bajó, entró al parque a buscar fulano sobre, y yo observé a una cuadra desde la camioneta que uno de los secuestradores estaba recostado a la pared mirando, porque las fotos nos las habían mostrado, serán esto, y yo vi, es igualito, pero no le podíamos hacer nada porque tenían al muchacho secuestrado. Y el tipo vio cuando agarramos el software. Luego nos llevamos el caseo a un sitio a escucharlo nosotros. Este siervo de Dios, que es duro, que es muy fuerte, como buen europeo, buen español, lo vi llorar cuando escuchó el caseo de su hijo, cuando leímos la carta. Luego el Señor me dirigió que tenía que ayunar, ayuné 2 días. Una noche el Espíritu Santo nos decía, los secuestradores están planeando matar al hijo del hermano, Eliezer Perales. Y Dios decía, son 4 los secuestradores y su líder. Pero de los 4, yo tengo uno que lo va a librar de la muerte. Es un joven que está descarriado y carga un Nuevo Testamento de los azulitos en el bolsillo de atrás. Lo decía el Espíritu Santo. Cuando usted en el horno de fuego se mete con Dios, Dios se mete ya con usted. Usted tiene que meterse con Dios. Usted no puede andar de víctima. Aquí estamos, esta prueba no la aguanto, el que la agarró conmigo, ahora sí es verdad. No, señor. Usted tiene el ADN del gran vencedor.
Cuando se cumplió el día 22, nos llamaron y nos dijeron, rescataron a Eliezer en las montañas de Sanare. El Señor me dijo, te voy a dar la victoria también en este secuestro, pero recuerda, debes anunciar que yo vengo pronto. Eso era lo que el Señor me encargaba. Cuando lo rescatan y nos vamos en camioneta allá en la montaña para venirnos en caravana, es que hubo una plomazón. Se unieron funcionarios de Valencia, Maracay y Barquisimeto, porque el líder era un tipo colombiano peligroso, que había secuestrado un poco de gente y nunca había caído preso. Y lo detuvieron por Valencia a través de rastrearle el teléfono. Yo, hermano, ayunaba en casa de los hermanos, y cuando el tipo llamaba a amenazarlo, mientras ellos atendían al tipo, yo me tiraba de rodillas a interceder por mis hermanos, que Dios les diera fuerza mental, fuerza emocional, mientras Dios obraba. Y el Señor me dijo, ora para que se confundan. ¿De qué manera se confundieron en esta ocasión? De repente pasó algo en la cárcel de Barquisimeto, en la cárcel de Olivana. Como el caso estaba sonado, algún gran avispao llamó a la familia del hermano diciendo, yo soy el que te tengo al muchacho, consígueme la mitad de los reales y te suelto al muchacho. Entonces eso se le informó al comisario y el comisario dijo, no, ellos no son los que lo tienen. Pero el comisario dijo, pero vamos a usar eso para que cuando llame el secuestrador, decirle, Epa, por fin a quién le vamos a entregar los reales, a ti o al de Uribana, porque hay alguno de Uribana que dice que lo tiene. Y entonces le vamos a entregar los reales a él. Y el tipo se asustó y se puso bravo y bajó la guardia porque no la quería bajar. Y bueno, está bien, vamos a negociar. O sea, el tipo bajó la guardia. O sea, Dios se la sabe todo. Esto es una guerra psicológica, espiritual, un psicoterror. Y uno aguanta estas presiones de esta pela cuando uno se mete en la presencia de Dios. Y uno no lo aguanta y uno cede al enemigo. Pues al tipo lo agarraron rastreándole la llamada por Valencia, lo traen para Barquisimeto y le dijeron que si no nos decía dónde estaba el muchacho, lo mataban. Luego lo llamó la esposa diciendo, supe que te tienen en Barquisimeto, voy para allá, diles que no te pueden hacer nada porque ya yo sé que... Entonces cuando el tipo lo llaman en la montaña de Sanare, él dijo, no les voy a decir dónde tengo el muchacho. No lo podían matar. Pero los pendejotas dicen que de repente camino por la montaña, perdido por la montaña, vieron un caminito y por allí iba un perro. Y entonces ellos dijeron entre ellos, bueno, vamos a pensar que Dios mandó ese perro para que nos guíe donde es. Entonces el perro los guió donde era. Porque allá había comidita, hermano. Ellos comían enlatados y tal, y el perrito sabía que por allá, aunque sea una lata, se iba a lamber. Con la guerra. Y es verdad, Dios les mandó el perro. Cuando llegaron al minicampamento se prendió la plomazón. Eran 4 cuidadores armados. Uno huyó, uno se llevó al muchacho y los otros 2 se cayeron a plomo con la policía. Esos 2 se rindieron. Uno huyó y el otro se llevó al muchacho. Al muchacho lo llevaban amarrado en las manos y le llevaban vendado en la cara. Y el muchacho le decía al otro secuestrador que se lo llevaba montaña arriba, chamo, yo quiero ver a mi mamá, suéltame, déjame libre. Y el chamo le decía, es que cuando pasan estos casos al secuestrado, al pote, yo le llamaban el pote, hay que matarlo. Chamo, no me mates y tal, yo quiero ver a mi mamá. Y entonces lo sentó en un árbol, le quitó las vendas, le desamarró nada más los pies, le dio un beso en la frente y le dijo, está bien, chamo, hoy vas a ver a tu mamá. Y se fue. ¿Y sabe quién eres el chamo? El fulano descarriado que tenía el testamento azul en el bolsillo de atrás. Porque el Salmo 144, versículo 1 y 2 dice que Dios adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Dios te dice cómo es que hay que hacer la cosa, pero usted tiene que empezar, haga algo. No le dejen la cosa mantequilla al diablo y a los demonios para que hagan desastre. Porque si hacen un desastre difícil, luego van a hacer uno peor y luego otro peor y se van a quedar acostumbraditos. Haga valer sus credenciales que Dios le dio de la autoridad y la unción. Bien, y estos son los recortes de periódico. Cuando llegamos a la pendejota esa misma tarde que lo iban a chequear, el comisario nos dice, estamos dentro de la comisaría, el comisario nos dice, afuera está eso full de periodistas, ya todo se regó y los periodistas están afuera. Y él nos dijo, no le digan nada a la prensa. Era día miércoles. Nos dijo, mañana jueves es la rueda de prensa. No le digan nada porque todavía estamos con la investigación.
Cuando salimos y nos íbamos a montar en la camioneta, hermano, la prensa no nos dejaba ni caminar. Pero tuvimos que empujar la cosa y meternos en la camioneta. Pero yo me quedé de último. Yo estaba orando diciendo: Señor, nos entregaste la prensa, esos idólatras que no quieren nada con los evangélicos. Lo que yo diga, mañana lo van a sacar. Porque yo necesito sacar la foto, pero con algo, alguna frase. Bueno, esa frase la va a decir un pastor. Entonces cuando nos estamos montando y me pullan así como que díganos algo, ¿qué pasó? Que no sé qué más. Yo les dije no lo que me preguntaron, lo que yo les quería decir. Les dije: con ayuno y oración le ganamos la guerra al psicoterror. Bueno, hermano, al día siguiente en todos los periódicos del Estado Lara, El Impulso, El Informador, La Prensa, El Diario Mío, el otro diario, la foto de Jaime Vargas o del secuestrado diciendo: los evangélicos le ganaron con ayuno y oración la guerra al psicoterror. Aleluya. El nombre de Jesús sea glorificado. Esta es una foto de Eliezer ya en la rueda de prensa de la PTJ. Siguiente foto. Ese es cuando llevaban al tipo con la capucha. Él estaba dando la rueda de prensa para la radio y la televisión nacional, y entonces yo estaba parado en un pasillito así cerca con el hermano, el papá del muchacho, evangelista. El comisario nos dice: respiren profundo, porque le vamos a pasar en todo al frente al responsable, el que les hacía la llamada, al secuestrador, con una capucha en la cabeza. Respiren profundo porque eso es muy fuerte. Señor Geramel, yo abracé a Geramel y le dije: bueno, Geramel, cuando nos lo pasen al frente, vamos a bendecirlo. Y cuando nos lo pasaron al frente, eso sacude, hermano, la carne, el alma. Y Geramel le dijo: te bendigo, Dios tenga misericordia de ti. Y de esa manera, cuando usted bendice, el maligno no le puede meter tinieblas de enojo a usted. Así la persona ni le importe que usted lo está bendiciendo, usted lo bendice, porque usted lo que está levantando es un cerco en su mente, en su corazón, para que las tinieblas de rencor o de enojo no te absorban. Pero usted tiene que bendecir. No como hacen algunos por allí así como que: te bendigo, o el innombrable. No, hermano, eso no funciona así, porque te estás poniendo como Chucky. Usted bendice: el bendecido ese. No, eso te hace daño, chico. Así no es. No te contamina el alma. No imites a Chucky, imita a Cristo. Bien, siguen pasando las fotos. Ahí es cuando veníamos saliendo, él con su novia, y a la parte de atrás de este pelón que está aquí, que fue cuando con oraciones y ayunas logramos ganar esta batalla. Le dije yo, claro, yo le dije ayuno, pero ellos pusieron ayuna. Ajá, siguiente. Ahí está cuando me entrevistaron todos los periodistas. Y justo cuando me están entrevistando, hermano, yo tenía todo guardado en mi corazón, porque ese muchacho yo lo vi crecer desde niño. Y entonces yo no sabía que las emociones me iban a traicionar. Y en plena entrevista me suelto a llorar que no podía contener. Los periodistas apagaron sus aparatos y empezaron a sobarme. Cálmese, pastor, tranquilo, pastor, ya todo pasó. Bueno, qué bueno eso, para que vean que uno al pastor le duele la gente. Dios quiso que fuera así. Seguimos pasándola. Bueno, ahí terminó todo. Entonces, mi hermano, la intercesión en tus manos y en tu corazón es un recurso tremendo. Pasó un año, yo no tenía carro, y el Espíritu Santo me dijo: te tengo un carro. Yo quería meterme en una deuda para comprar uno, y el Señor me dijo: no lo hagas, te tengo un carro. Bueno, los familiares de la primera señora llevaron una Terio o Sotier nómada de 37.000 kilómetros, casi nuevecita, a mi casa, y me dijeron: pastor, aquí está estos papeles, aquí está este suya, esa camioneta que está afuera, esa es suya. Yo la guardo, guárdeme en el garaje, le dije yo. Le cuento, yo andaba a pie de pasajero y la camioneta tenía un mes guardado en el garaje. Yo me asomaba, la miraba, ni la tocaba y me iba de pasajero. Dios mío, ¿cómo es esto? Padre, que no puede. Esto estaba en shock. Hasta que tuve que salir, probarla, darle, y entonces empecé a usarla. Y esa fue la que usé para la vigilia y la cosa en el otro secuestro. Pero luego ese muchacho ayer, Dios lo bendice, Dios lo prospera, le chocaron una cava Tritón y viene y me la regaló. Y me sirvió para invertir en otra cosa. La intercesión produce recursos, y no es que uno va a andar como Jesse cobrándole a Namán por el milagro. Eso es pecado, le cae una lepra de la visión. Uno no puede estar diciendo: bueno, mira, paga porque bastante que me costó orar por ti, ¿oíste? Porque se le mete el espíritu de Jesse a esa persona.
pero Dios es el que toca los corazones. Uno sabe dónde siembra, pero nunca sabe cómo, cuándo y dónde cosecha. De eso se encarga Dios. Santo, alaba, apláudalo. Ya pueden prender las luces. Agarren el tríptico que dice oración intercesora. Ok, ya ayer explicamos la primera página. Vamos, y también vamos a la segunda página del tríptico, la oración intercesora. Algunos lo tienen en azul, otros en marrón. Yo lo tengo en azul. Ya explicamos el punto 6 que dice el oficio sacerdotal del creyente y el líder cristiano. También explicamos el punto 7 que dice el sacerdocio y la cobertura diaria de oración. También explicamos el punto 8 que dice el gran sacerdocio del creyente. Ahí están los versículos, Apocalipsis 1, 5 y 6, Primera de Pedro 2, 9. Y abajo en letras gruesas dice, la intercesión más que levantar una petición es luchar con insistencia en oración a favor de otros, a favor de la causa de Cristo. El creyente pelea batallas de origen espiritual. La iglesia o cuerpo de Cristo pelea las guerras y macroguerras. Un creyente no pelea la guerra, pelea la batalla. Para pelear la guerra, él se da en unidad con otros hermanos y ministerios. Porque un solo ministerio no tiene todos los dones y todas las funciones. Tenemos que complementarnos porque para pelear la guerra se necesita un arsenal de armas. Pero usted y la familia suya pelean la batalla. Pablo dijo, yo peleo la batalla. Pero para pelear la guerra por la ciudad, por la nación, es un grupo de cristianos unidos en un mismo sentir que se complementan en su don, en su talento. Aquí para este evento nos hemos complementado los protocolos, los servidores, los salmistas, los asistentes, todos nos hemos complementado para levantar este altar de unción y de entrenamiento que a su vez se convierte en una guerra espiritual por esta tierra y por toda Venezuela. Ok, vámonos entonces al punto 14, ubique el punto 14 del tríptico. Dice que somos responsables ante Dios por nuestro mundo. Fíjese lo que dice ahí el punto 14. Después usted lo lee en su casa con los versículos. Somos responsables delante de Dios por nuestro mundo, por nuestro sector, por nuestra cuadra, nuestra urbanización, nuestra ciudad, nuestro pueblo. Escuche bien, somos la iglesia, los creyentes, los líderes, somos responsables por nuestro mundo, nuestra zona. Las tinieblas que usan a los malos no son más poderosas que la unción y el Espíritu Santo que usa al pueblo de Dios. La unción que usa al pueblo de Dios en Caja Seca y en el eje panamericano, la unción que usa a los cristianos es más poderosa que la maldad que usa a los malos. Pero como dijo alguien, para que el mal triunfe, basta que los buenos no hagan nada. Pero cuando los buenos se lanzan a hacer algo, las tinieblas retroceden. Vivíamos en el centro de Barquisimeto, en un apartamento, y era el tercer piso, el balcón grande, el balcón del apartamento, daba con la avenida, la carrera 22. Y la primera vez que comenzaron a hacerse las colas para la gasolina, la bomba nos quedaba lejos, como 700 metros. Pero de repente habían esas colas, que hasta había hasta 1000 carros en la cola. Y la cola que empezaba lejos, nos pasaba por el frente y luego seguía hasta abajo. Desde el balcón del tercer piso podíamos ver la panorámica. Y mucha gente de esa duraba en esa cola 3 días, 4 días, 5 días. Eso implicaba que esa gente hacía sus necesidades en nuestra zona. Eso implicaba que muchos de esos hombres en las noches les llegaban mujeres vendiéndoles café o vendiéndoles otra cosa. Eso hizo que muchas madres con sus hijos se quedaban acompañando a sus esposos por toda la prostitución que les llegaba a medianoche, acompañarlos en los carros. De tal manera, y luego explotó el transformador y ahora estábamos en oscuridad en la zona. Oscuridad, inmundicia, prostitución. De repente la cosa se nos contaminó.
Una madrugada el Espíritu Santo me habló y me dijo: tú has permitido que las tinieblas se adueñen de tu sector. Oye, mi hermano, le dije a mi esposa: hoy tú vas a dormir sola con la niebla, porque yo voy a estar en la sala cerca del balcón y ahí voy a dormir en una colchoneta y voy a levantarme a adorar, y la sala la voy a llenar de adoración, con música baja, adoración. Y cuando sea el momento del Espíritu Santo me voy a asomar al balcón con palabras muy bajas, porque no puedo pegar gritos porque me caen a pedrada. Y entonces voy a levantar a Jesús en mi cuadra en la madrugada. Voy a levantar adoración, voy a decirle: Señor, limpia esta zona, envía tus ángeles, reprendo las tinieblas, limpia los aires. Eso lo hice por varios días, hermano. ¿Sabe qué pasó a los días? La cola la mudaron a otra cuadra, se la subió a otros evangélicos para la cuadra de ellos. Por lo tanto, al frente de la zona no hubo prostitución ni contaminación. Días después, hermano, nos instalaron el transformador. ¿Sabe qué pasa? Usted es responsable cómo se mueve la zona donde usted vive. Usted tiene que plantarle guerra al diablo, porque usted es un adorador. Y cuando usted es un adorador, la gloria de Dios viene a su vida, a su casa, y alborota las tinieblas. Listo. Vamos a otro punto. Gloria a Dios. Oración y acción intercesora, punto 15. Eso fue lo que hizo Elías, eso fue lo que hizo la reina Esther. Ellos intercedieron, pero salieron a actuar. Entonces, hay un problema, hay un conflicto, interceda primero, gane la batalla primero en las rodillas y luego haga la diligencia. Ok, ustedes lo leen y se dan cuenta de eso. Luego más abajo, en el punto 18, estoy saltando así porque los demás puntos están bien explicaditos con su versículo, que usted lo lee y lo va a entender, porque ya de estas cosas yo he hablado miércoles y jueves. 18. Alcance familiar de la intercesión. Usted primero tiene que interceder por lo suyo, porque la Biblia dice: el que no lo provee para lo suyo y los de su casa es falto de fe, negó la fe y es peor que un incrédulo. Entonces usted fluye mejor adorando, rindiéndose a Dios, luego intercediendo por su cónyuge, bendiciendo a su cónyuge, bendiciendo a sus hijos si los tiene, a sus nietos si los tiene, bendiciendo a los de su casa. Y luego, si es pastor, cubre como hizo Jesús en San Juan 17 con su equipo, cubre a su equipo en intercesión, y luego cubre a los servidores de su equipo, y finalmente a toda la congregación, y luego pelea la guerra espiritual por el pueblo y la ciudad. Pero ese es el orden. Tenga un orden sacerdotal para interceder. Sí, Dios va a escuchar todo, pero el alma fue hecha para funcionar estructuradamente. Cuando nosotros nos organizamos, nos estructuramos, funcionamos mejor y abarcamos más cosas y somos más eficaces. Porque Dios es un Dios de orden. Y hasta en eso es una ventaja tener orden. Seguimos acá. Punto 19, intercesión frente a la crisis y amenaza. Ahí vamos a Hechos 12, cuando a Herodes se le alborotaron las cotufas y los chuquis y empezó a perseguir a la iglesia y a los apóstoles. La primera persecución fue en Hechos 8 y 9 con Saulo de Tarso, pero la peor de ellas fue en Hechos 12. Y aquí, de parte del Espíritu Santo, tengo una administración que darles ahorita, en este contexto. Los apóstoles, había avivamiento en Jerusalén y en Judea. Pero ellos se habían quedado chéveres y cómodos, ungidos y gozosos en Jerusalén y en Judea. Y la orden no era esa. La orden era Jerusalén, Judea, Samaria, los pueblos vecinos y hasta lo último de la tierra. Y entonces, ¿qué sucede, hermano? En Hechos 1:8 Jesús le dijo: Jerusalén, que es la ciudad, Judea, que es el estado, Samaria, los alrededores y lo último de la tierra. Pero el avivamiento duró encerrado en Jerusalén y en Judea 12 años. No se acordaron ni de Samaria ni de lo último de la tierra. Por lo tanto, el Señor permitió la persecución. Entonces, la persecución comenzó en Hechos 8:1, cuando Saulo de Tarso respiraba persecución contra los discípulos. Cuando son perseguidos es que se fueron a Samaria.
Y cuando son perseguidos en Hechos 12 por Herodes, es que comenzaron a ir a lo último de la tierra. Primero fue huyendo, y donde huían predicaban. Entonces, ¿qué pasó? Oiga bien, agarra esta nomenclatura. Como no cumplieron Hechos 1:8, les vino encima Hechos 8:1. Por no obedecer el 18, les cayó el 81. No fueron a Samaria ni a lo último de la tierra hasta que vino la persecución. En Venezuela, porque no obedecimos el 18, nos cayó el 81. Porque este asunto es así: usted o va, punto. En Hechos 12, Herodes decide atacar a las cabezas de la iglesia, a los apóstoles, y agarró a Jacobo, el hermano de Juan, de los hijos de Zebedeo, y lo mató a espada. Y vio que a los judíos, al pueblo, les gustó la cosa, y al diablo también. Entonces metió preso a Pedro, lo puso con 16 soldados en la cárcel esa noche, porque la mañana siguiente tenía preparada una celebración. La celebración era matar a Pedro para congraciarse con la gente y con los religiosos. Cristo le dio a la iglesia el recurso de la intercesión, pero la iglesia estaba recién comenzando. A la iglesia le tocaba descubrir tanta revelación, tanta cosa. Cuando uno es pionero, hermano, hace cosas buenas y por otro lado mete la pata hasta que descubre cómo es que funciona. Y eso es lo que uno más adelante va a enseñar: descubrir los recursos de gracia que nos dejó el Señor. Y ellos no habían descubierto a esa altura el poder de la intercesión unida, constante y perseverante. Y no habían descubierto que había que cubrir en intercesión a los apóstoles, a los pastores. Por eso les mataron a Jacobo. Y Jacobo murió una muerte prematura. Su ministerio fue prematuro. No logró avanzar en su ministerio, porque no había un cerco de cuidado, de oración y protección de parte de la iglesia. La iglesia era niña en esa área, era inocente en esa área. La iglesia pensaba que todo era fuego y poder, pero había que levantar un cerco alrededor de la iglesia y de los mismos siervos de Dios. Y les mataron a Jacobo. Y el plan de Dios no era que Jacobo muriera joven, apenas empezando el ministerio, porque bastante que Jesús lo entrenó durante más de 3 años, sopló en ellos y en él el Espíritu Santo, los encomendó y los empoderó. ¿Quién sabe a qué nación le tocaba ir a Jacobo? O quién sabe qué libro de la Biblia, tal vez el de más guerra espiritual, tenía que escribirnos Jacobo. Pero su ministerio se terminó prematuramente, como hoy día hay gente en la vida ministerial que tiran la toalla prematuramente. Otros mueren prematuramente y otros se caen prematuramente y llegan al final y no cumplen el propósito en su vida. ¿Eso es la voluntad de Dios? No. Pero si no hay un entendimiento de lo espiritual, si no hay un cerco de oración y de intercesión, porque estamos en guerra, estamos en tiniebla, en maldad y engaño, y el Espíritu Santo está con nosotros, pero tenemos que hacer lo que nos toca. ¿Sabe qué hizo la iglesia? No pudo enterrar a Jacobo, no pudieron terminar de llorar por Jacobo, tuvieron que encerrarse para llorar, para interceder, para que no les mataran a Pedro. Y la Escritura dice que la iglesia hacía oración sin cesar, sin parar, por Pedro. Y cuando llegó la medianoche, ya habían sacudido el mundo espiritual, ya habían limpiado los aires espirituales. Entonces pudo bajar un ángel de parte del Señor, ponerle tremendo sueño a los soldados, romper los cerrojos y las cadenas y sacar a Pedro sin que Pedro ni siquiera se había dado cuenta que era lo que estaba pasando. Luego Pedro llega a la casa de ellos y todos se asustan y se sorprenden. Estaban tan nuevos y tan niños que no esperaban, estaban orando por un milagro que no esperaban cómo Dios iba a obrar. Cuando vienen crisis, ataques y batallas, hay que hacer oración unida y oración constante, sin parar, sin tirar la toalla. Eso hace que las tinieblas retrocedan, eso limpia los espacios para que Dios pueda obrar. Amén. Vamos entonces al punto 20, nos quedan 3 puntos y cerramos.
El punto que viene se llama tema especial, intercesión en 3 niveles. A las 5 llegó la señora. En algunos trípticos marrones, en los trípticos marrones ya está todo ahí. En el tríptico yo cargo, hay que escribir, entonces me toca dictarles. En el primer nivel se llama intercesión en 3 niveles. ¿Qué es intercesión en 3 niveles? Es un recurso que por muchos años Dios me reveló y lo apliqué para conquistar radio, canales de televisión, para rescatar almas, hasta para rescatar gente descarriada, para pelear batallas donde la cosa se pone ruda. Entonces uno determina pelear por fulano, por sultano. Recuerdo aquella hace muchos años, estoy hablando de unos 30 años atrás, cuando un evangelista, joven evangelista, amigo mío, se descarrió, cayó en pecado y no lograba levantarse. Y quería levantarse. Él hablaba conmigo, él lloraba que quería levantarse, pero le daba pena en la iglesia, había algo que no lo dejaba, que no podía, y él lloraba porque quería volver a los caminos del Señor y a servirle al Señor de corazón. Entonces yo, viendo esa situación, propuse en mi corazón luchar hasta que él se levantara. Entonces me programé para orar todos los días a las 2 de la madrugada exclusivamente por él. Y cuando empecé y determiné mi oración, recuerde que en Romanos 8:26 dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo gime, intercede por nosotros y con nosotros. Y Salmo 144, versículos 1 y 2, adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Nos entrena. ¿Pero a quién va a entrenar? Al que vino al entrenamiento, al que se lanza a hacer algo con lo poco que sabe, pero se lanza. Y en el camino, Él es el que le va revelando códigos y le va dando la unción. Eso no es que yo me asentar, que Dios me diga cómo me va a usar, que me suelte la unción para yo poder hacer algo. No, eso es corriendo y recibiendo en el camino. Entonces, a las 2 me levantaba yo, salía a la sala, empezaba a adorar como para calentar y para saber, ¿cómo voy a hacer? Luego en mi corazón clamaba por el hermano, sálvalo, perdónalo, Señor, tu sangre lo libre, tú moriste por él en la cruz. Eso se llama clamor a Dios por el propósito, el primer nivel. Luego el segundo, luego yo pensaba, bueno, Señor, terminé la oración, tuve un buen rato aquí, ¿y ahora qué viene? ¿Ahora qué tengo que hacer? Entonces me guiaba el Señor. Segundo nivel, que era, yo tenía que confrontar las tinieblas de opresión, de fornicación, de pena, de vergüenza, de opresión que había en el hermano. Entonces ahí me limpiaba las lágrimas, me enrollaba las mangas y empezaba: espíritu inmundo, suelta a mi hermano. Espíritu inmundo, cadenas se rompen, esas cadenas se rompen. Es decir, en el clamor, en la intercesión, me dirijo a Dios, pero en la confrontación, en la guerra, me dirijo a los demonios. Suéltalo. Dios me dio autoridad y tú tienes que soltarlo. Y listo, se caen los muros. Yo empezaba, se rompe las cadenas, mi hermano queda libre. Las tinieblas, suéltalo. Luego terminaba, y ahora que viene, yo sentía que faltaba algo, no estaba seguro qué era, y el Espíritu Santo me guiaba: ahora declárale sobre él, profetízale a él. Yo le decía: fulano de tal, te bendigo, tú te levantas, vuelves a predicar el Evangelio. Yo hablaba con él aunque él no estuviera, y yo llamaba a las cosas que no son como si fuera. Vuelvo a verte en las tarimas, vuelvo a verte con una Biblia, te levantas a rescatar almas, te levantas, y eso era mi batalla todos los días. Solo le puedo decir que pasó 1 año y medio, 2 años, cuando él se reconcilió con el Señor. Pasó un tiempo, se preparó en el Instituto Bíblico. Pasó un tiempo, se enamoró y se casó. Pasó un tiempo y juntos fundaron una iglesia. Hoy dirige un ministerio de restauración tremendo en Barquisimeto, con su esposa, con su hija. Uno de los hijos está en Estados Unidos. Él es latonero también, se ayudó con eso y tiene una congregación bien hermosa. Le he llevado talleres de intercesión, de guerra espiritual. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que a estas alturas él no sabe lo que yo me trasnoché, oré y lloré por él para que él se levantara. Él ni pendiente, ni lo sabe. Ahora, no tiene que saberlo. No necesita saberlo. No les voy a cobrar por eso. Porque la intercesión es un trabajo detrás de la cortina. Es bajo perfil que la cosa funciona. Es un secreto entre tú y Dios. Eso sí, no es para que recibas fama u honra de los demás, pero sí te aseguro una cosa: eres famoso en el cielo y temido en el infierno. Apláudalo, por favor.
Eso es intercesión en 3 niveles. Primer nivel, frente al trono de la gracia, se llama clamor a Dios por el propósito. El propósito puede ser una persona, un matrimonio, un ministro, una familia, una iglesia, un pueblo, un campo, la ciudad, la nación, pero debe hacerse constantemente. El poder de la intercesión está en ser constantes. Ok, primer nivel, clamor a Dios por el propósito. Y pasamos la página. El segundo nivel es confrontación contra el opresor por el propósito. ¿Lo tiene anotado, hermana Enrique? Qué bueno. Confrontación contra el propósito. Esposa mía, repartiste bastantes trípticos marrones. O sea, no tengo que dictar tanto. Los que lo tienen en azul sí tienen que copiar. Confrontación contra el opresor por el propósito. Si alguien no lo pudo anotar, chequea al que tiene el tríptico marrón, que él lo tiene anotado. Tercer nivel, frente al objetivo, se llama declaración profética o bíblica profética sobre el propósito. Eso me hace recordar a aquella hermana en Puerto La Cruz que me dijo: pastor, no puedo, tengo mis 3 hijos perdidos en el mundo y los fines de semana no duermo tranquila en la sala sentada esperando que me los traigan borrachos o drogados, que llegue o que me llegue una mala noticia, y lloro y me angustio y ya no encuentro qué hacer. Yo le dije: bueno, hermana, en vez de angustiarse, en vez de ese tiempo que está sola, no se angustie, no llore, conviértalo en fuerza adoradora intercesora. Póngase a adorar a Dios y póngase a interceder por sus muchachos. Y hágalo de esta manera, le digo. Primer nivel, clamor a Dios por sus muchachos. Cristo derramó su sangre en la cruz por sus hijos. Señor, tú moriste por ellos. Señor, tú eres mi Salvador y Salvador de ellos. Clame a Dios. Sálvanos, perdónalos, intercedo ante ti por ellos, mi Señor. Te adoro, te bendigo, tú estás conmigo. A la victoria. Y luego, hermana, párese de allí de esas rodillas, límpiese las lágrimas, enróllese las mangas y va a pelear contra el espíritu de opresión y droga que tiene atrapado a sus muchachos y los va a confrontar. Se llama confrontación contra el opresor por el propósito. Entonces, suelta a mis hijos, tú te mando para los abismos, las cadenas de mis hijos se rompen, los muros de Jericó se caen, y usted da vueltas y lava y dice: se caen los muros, se rompen las cadenas, y usted se pone ahí medio loco, fuera, suéltalo, así como la película esa, Cuarto de Guerra, que mi nieta cuando tenía 4 o 5 años, lo que más le gustaba de la película era cuando la abuelita estaba ahí en el cuarto haciendo la guerra, y eso mi nieta había que adelantar en la película nada más en ese pedacito. Fuera, diablo, suéltalo. Bueno, eso, usted monta su fiesta guerrera allí, respaldada por la unción del Espíritu Santo. Suelta, espíritu inmundo que atrapaste a mi esposo, suelta el espíritu de alcohol, voy contra ti, te caes, te rompo, fuera. Después de allí, no terminó todo, falta el tercer nivel, declaración bíblica profética sobre el propósito. Mis hijos, ustedes le van a servir a Dios. Mis hijos un día reciben a Cristo, se están doctrinando y en vez de una botella y un tabaco es una Biblia que van a llevar en las manos. Mis hijos van a ser unos salvistas, van a ser unos misioneros. Dios, usted llame las cosas que no son como si fuesen. No como aquella persona: pastor, es que mis hijos son unos diablitos. Pastor, ¿qué hago con mi esposo? No aguanto ese demonio. Y yo le dije: bueno, hermana, no sé cómo vamos a hacer, porque a los demonios yo los tiro para el abismo. ¿Qué hacemos aquí? Es decir, hermano, oiga, a esos seres que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, usted no los puede llamar demonios. ¿Por qué? Porque ellos no son demonios, ellos son seres creados a imagen y semejanza de Dios. Dios no los ve como demonios, Dios los ve como sus hijos, que les duele, que están perdidos. Y Él vino a buscar y salvar con amor y misericordia y compasión lo que estaba perdido. Amén, aleluya. Así sea el más maluco, porque el más maluco tiene un chancecito en el último respiro. ¡Santo! Esos criterios hay que cambiarlos para poder interceder con eficacia. Ok, se llama intercesión en 3 niveles. Cuando la oración normal, convencional, el ayuno no le funciona, hermano, métale duro con los 3 niveles. ¡Ay, santo! Porque no solo, a veces Dios alarga la respuesta.
A veces Dios alarga la respuesta porque Dios quiere que tú sigas peleando. Porque cuando tú sigues peleando, creces en la fe, te crecen los músculos espirituales de tanto lidiar con ese muro. Aleluya. Te crece la paciencia, te crece la fe, la oración, te estira la fe y los músculos. Entonces terminó la batalla y tú terminaste, mira, como un fisioculturista espiritual. Bendita batalla. Dios no tiene blandengue para conquistadores. Dios nos tiene en el gimnasio de Dios. Estamos en el gimnasio de Dios. Vamos a finalizar, estamos en la recta final de esta cumbre de liderazgo intercesor. Y por aquí dice 21.21, intercesión profética de declaración y de batalla. Ya se lo expliqué, es lo que hacemos en el tercer nivel, declarando: Venezuela, te levanta, serás bendecida. Venezuela, a ti lo que te viene es avivamiento, cambio, transformación, cosecha dorada y prosperidad integral para todas las instituciones y todos lados. Eso es lo que viene para ti. Algunos: no, es que Venezuela se la llevó el diablo. No, a Venezuela no se la lleva el diablo, a Venezuela se la lleva Jesucristo. Profetice sobre su tierra las cosas buenas, porque mis pensamientos, dijo Dios, son de bien. Entonces hay que alinearse con lo que Dios piensa y con lo que Dios dice. Así al momento usted no vea los resultados. Seguimos aquí. Punto 22, intercesión generacional y territorial. Leemos. Dice: poseyendo tu territorio, ejerciendo señorío, limpiando, derribando y estableciendo. Ejercemos señorío por derecho sobre la tierra. Dice Génesis 1:26 que Dios nos creó y señoree sobre la tierra. Recuperamos en Cristo nuestro señorío sobre nuestra tierra. Otro derecho legal: ejercemos señorío sobre nuestro territorio como hijos de nuestro país. Y letra C: ejercemos señorío sobre el mundo y la esfera espiritual por la autoridad que nos dio Cristo en Mateo 28:18, que dice: toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra, por lo tanto vayan. Ahora, me gusta mucho el punto B, donde dice que ejercemos señorío sobre nuestro territorio. Y aquí vamos a Ezequiel 22, del 29 al 31. Si lo puede poner en pantalla, bueno, no sé si se puede ver, pero yo se lo voy a parafrasear. Ezequiel 22 es el versículo que se usa más para intercesión. O aquel que dice: si se humillare mi pueblo. Pero quiero desglosar Ezequiel 22, 29, 30 y 31. Aquí hay mucha revelación con respecto a la intercesión. Y es lo siguiente: Ezequiel era un sacerdote en la cautividad y profeta en la cautividad. Dios le reveló códigos de intercesión. En el versículo 29 Dios le dice al profeta: el pueblo de la tierra se ha entregado a la maldad, a la viuda, al huérfano, y especifica las maldades. Donde dice tierra le ponemos el pueblo de Cajaseca, el pueblo de Zulia, de Mérida, de Trujillo, de Venezuela. En el versículo 29 nombra 5 maldades. En Venezuela hay que anotar como 1500. Trágicamente. Aleluya. Incluyendo las maldades de algunos evangélicos apóstatas. Pero luego el versículo 30 nos muestra que Dios no está interesado en acabar con la gente. Que Dios quiere hacer algo para que no le caiga la ley de la siembra y la cosecha, las consecuencias. Entonces Dios dice: busqué entre ellos. O sea, Dios está buscando resolver. Y Dios está indicando que la única solución para que no vengan los juicios y la destrucción es que Dios pueda entre la misma gente conseguir una intercesora o un intercesor. Dios dice: busqué entre ellos hombre, o podemos decir mujer, que haga vallado y que se ponga en la brecha delante de mí a favor de ellos, pero no lo hallé. ¿Qué quiere decir eso? Número 1, busqué entre ellos. Quiere decir que Dios no va a buscar en otra parte, sino que va a buscar aquí. Dios no va a buscar en el África para que interceda por Venezuela. Dios busca a los mismos venezolanos.
Dios no va a buscar a otra gente de allá de los llanos para que interceda por el Zulia o por Mérida o por Cajaseca. Dios lo busca a usted mismo. ¿Por qué? Porque usted es el que siente la carga por su zona, porque usted es el que tiene identidad por su zona, porque usted lleva en su sangre su zona, porque a usted le duele la gente de su zona, ahí está su gente, ahí está su familia, usted está identificado con su zona y a usted le duele día y noche, hasta se trasnocha por su zona, mientras que una gente que ni conoce la zona no se va a trasnochar por la zona. Por eso Dios dice, busqué entre ellos. Oiga, porque el poder de la intercesión radica en sentir la carga. Y para sentir la carga hay que tener identidad con la gente o con la persona por la que voy a interceder. El poder de la intercesión está en la carga y por ende está en la sensibilidad. Si los cristianos están llenos de religiosidad, no sienten compasión por las almas, no son sensibles ni al Espíritu Santo ni al problema de las personas. Pero cuando somos sensibles a la situación de nuestros hermanos y de la gente y de la obra, y somos entonces sensibles al Espíritu Santo, por lo tanto el Espíritu Santo nos puede transferir carga. Oiga, y a mayor carga, mayor intercesión. Porque la carga no nos deja tranquilos y hay que drenarla intercediendo. Y esa es la que funciona. Por eso Dios dice, busco entre ellos, busco en tu cuadra, busco en tu familia. ¿Te duele tu familia? Tú eres la intercesora para tu familia. ¿Te duele Cajaseca? ¿Te duele los sectores? ¿Te duele Sucre? Tú eres el intercesor que Dios necesita para hacer algo. Porque como dijo John Wesley, padre del avivamiento en Inglaterra, para que Dios haga algo en un lugar, alguien debe iniciar todo con oración. Y lo que se logra con oración, se mantiene con oración. Busqué entre ellos, alguien dice ese vallado. Según el diccionario La Luz, vallado es cerco de protección. Con su intercesión, usted levanta un cerco de protección sobre su ciudad, sobre su pueblo. Imagínese eso. El asunto es que usted también levanta un cerco de protección sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su esposo, su esposa, estén cerca, estén lejos, estén viajando. Usted levanta un cerco cada día. Van a la escuela, usted levanta un cerco, guárdalo, cúbrelo, Señor, guarda su salida y su entrada. Usted levanta un cerco. Vamos, esto no es de flojo. ¿Sabe qué dijo M. Pons? Que la oración es lo más parecido a fabricar rieles, porque la locomotora, el tren, es la máquina más poderosa del mundo. Y cuando está en plena velocidad no hay nada que lo frene, pero si no hay rieles no puede hacer nada. Entonces, para que el tren de la bendición llegue a tu casa, tienes que fabricar los rieles de la oración. Dice ese mismo libro: bienaventuradas las nuevas generaciones que consiguen sus incensarios llenos de las oraciones de sus padres y de sus abuelos. Desdichada la generación cuyos padres, cuyos líderes estuvieron tan afanados que no les dejaron un legado de oración. La gente que está fuera de Venezuela, conozcan a Cristo o no conozcan a Cristo, los que no tienen familia, que ore e interceda por ellos, son unos desdichados, están en desventaja. Pero los que tienen aquí un familiar, un padre, una madre que intercede por ellos, están en ventaja. Tremendo. Y dice Dios en Ezequiel 22:30, quiere que también está buscando que esa persona haga vallado, pero también que esa persona se ponga en la brecha. ¿Qué es brecha? Según el diccionario La Luz, brecha es hueco, orificio, grieta. Hay brechas morales, hay brechas por el pecado y los demonios entran. Oiga, por ejemplo, todos los 14 de enero en Barquisimeto se abre brecha moral y espiritual por la rebelión de la idolatría, por la pastora divina. Y potestades de enfermedad, de plagas que no estaban en la ciudad, entran. Por muchos años la iglesia de Barquisimeto, el 14 de enero, estamos adorando, ayunando y orando. Estamos levantando escudo de protección, pidiendo misericordia por esa gente y poniéndonos en la brecha para que por esos huecos morales y espirituales, demonio que quiera entrar, pararnos en la brecha y no dejarlo entrar. Cualquiera no se puede poner en la brecha. Hay gente que dice al hermano: no volviste al culto, está frío, ponte en la brecha. No, no se puede poner en la brecha, porque la brecha es para pelear con los demonios.
Y intercesión, y clamor a Dios, ponerse delante de Dios por la ciudad es intercesión. Ponerse en la brecha es guerra espiritual, porque en la brecha vas a pelear con los demonios. Bien, vamos a finalizar el punto 23, intercesión y batalla espiritual en 3 tiempos. Lo saqué de Daniel capítulo 9. Y los 3 tiempos de la intercesión son cuando vamos a orar por una ciudad, por una familia, por la nación, por un pueblo. Primer tiempo es intercesión en retrospectiva. Segundo, en el aquí y el ahora. Y tercero, en perspectiva. ¿Qué es intercesión en retrospectiva? ¿Qué fue lo que hizo Daniel cuando revisó los libros, los pergaminos del profeta Jeremías allá en Babilonia y encontró que ya se habían cumplido los 70 años de la cautividad de Israel? Por lo tanto, había que interceder para la restauración de Israel y el regreso de Israel a sus tierras. Fíjense que cuando se cumple el tiempo de Dios, alguien tiene que descubrirlo, entenderlo por las Escrituras, y por el Espíritu, y ese alguien tiene que interceder, porque para que Dios haga algo, así Dios lo haya prometido, para Él poder obrar, alguien debe abrir los caminos en la tierra y en lo espiritual con su oración intercesora. El intercesor determina qué va a pasar y qué no debe pasar. El intercesor hace que las cosas ocurran en el propósito de Dios. Hay almas que nunca se van a salvar o nunca se van a reconciliar si usted no los adopta en intercesión. Es hora de adoptar a alguien. Es hora de hacer una lista. Es hora de trabajar en oración por fulano, sultano y mengano. Te lleva 7 años, 10 años, 20 años. Nunca tire la toalla, que vas a ver la gloria de Dios. Siempre la luz se impone sobre las tinieblas si usted se lo propone. Recuerdo cuando hubo la masacre de Sanare. Era el año 2009. Agentes policiales se llevaron secuestrados a 6 adolescentes de 13 a 15 años. Pero no era cualquier mantequilla esos adolescentes. Cada uno tenía 2 o 3 muertos encima. El mayorcito, el de 15 años, era de Caracas y vino huyendo para Sanare, pues ya tenía, a los 13 años ya tenía 3 muertos encima. Era el azote de Sanare, Estado Lara. Le zumbaban granadas a los carros, a los ganaderos les disparaban para extorsionarlos. Entre todos los ganaderos y comerciantes pagaron para que esos policías se llevaran presos y los tiraran por una montaña y los mataran. Pero resulta que uno de ellos quedó vivo. Y ese fue el que cantó, y lo tenían en el hospital, pero lo tenían esposado. El jefe civil de ese pueblo estaba nuevo creyente. Y un pastor amigo de él, que es tremendo, fue mi mentor en muchas cosas en guerra espiritual, me llamó y me dijo: hermano Jaime, tengo el amigo, el jefe civil de Sanare, es mi amigo, y queremos que vayas con nosotros para orar, para interceder, para ungir Sanare. Y yo le dije: vamos. Me pasaron buscando. Entonces ese día había una agenda. La agenda era en el día ungir y en la noche ungir Sanare. La otra agenda era que las iglesias de Sanare se fueron a una cancha techada grande, y uno puso el sonido, otro puso la silla, había total unidad. Cantaban, alababan y yo era el predicador. Pero mientras ellos armaban su asunto, llegamos a las 5 de la tarde a la jefatura civil de Sanare. Allá es donde celebra la fiesta esa del demonio del Zaragoza y de los santos inocentes el 28 de diciembre. Donde todo el día Sanare está trancado y niños y adultos tirados en las aceras borrachos, hasta los bebés de 2 años borrachos tirados en las aceras. Esa es la fulana celebración del demonio ese del Zaragoza. Debería ser el diablo Boza. Cuando llegamos a las 5 de la tarde, no había personal, no había secretaria en la jefatura civil. Yo entro y entonces me siento en la oficina del jefe civil y oro: Espíritu Santo, dirígeme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y yo hice algo. Bueno, vamos a bendecir tu oficina. Bendigo esta oficina, Señor, úsalo a él. Y mientras oraba, mientras actuaba, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo de Dios intercede con nosotros y por nosotros.
Cuando intercede con nosotros nos guía cómo es la cosa. Cuando intercede por nosotros es porque no estamos solos. Aquí en la tierra yo lo inicio, intercedo yo. El Espíritu Santo está conmigo y el sumo sacerdote con Cristo está conmigo allá arriba. Entonces no soy yo solo, somos tres. Yo, el Espíritu Santo y el sumo sacerdote allá. Cuando usted intercede sola, usted no está sola. Son tres. Usted, el Espíritu Santo con usted y por usted aquí y Jesucristo el sumo sacerdote allá. Gloria a Dios. Cuando empiezo a orar, el Espíritu Santo me guía aquí dentro y me dice, dile que abra todos los estantes donde están los libros de actas de nacimiento. Listo, esa era la cosa, chicos. Y entonces le dije, ábrame todas las vitrinas donde están las actas, los libros de nacimiento de acá, del municipio. Y entonces fuimos, y cuando los abre, entonces yo le digo, ábralos de 70, 100 años para atrás, los abrió, y luego se me ocurrió ir más atrás, ábralos de 150 años atrás, no los voy a tocar porque son tan amarillos, pálidos y muy sensibles de los viejos que están, abrió los estantes. Ajá, ¿y para qué yo voy a orar por libros de 150, 200 años atrás, cuando esa gente hace rato que está muerta? Se llama intercesión en retrospectiva. Yo me acerqué a esos libros y dije, Señor, la mayoría de esta gente vendió sus generaciones en acto de brujería y hoy sus generaciones están llevando la culpa de ellos. Así que en retrospectiva, como oró Daniel era un muchacho cuando vino el juicio sobre Israel por causa de los pecados de sus ancestros. ¿Y cómo oró Daniel? Dijo, Señor, contra ti hemos pecado, contra ti pecaron nuestros padres. Oró por el pecado de sus ancestros y dijo, perdona. No estoy diciendo que los va a perdonar a ellos, sino que está diciendo perdona los hijos de ellos, las generaciones de ellos. Y yo comencé a interceder, Señor, los pactos que ellos hicieron, las maldades que cometieron, los demonios que entraron por los incestos, por los adulterios, por las matracas, por los secuestros, por la idolatría, por el espiritismo, porque muchos con su maldad pactaron sus generaciones. Yo dije, me paro frente a esta vitrina y rompo estas maldiciones en el nombre de Jesús. Se llama intercesión en retrospectiva. Y me puse como en ese sitio, en el tiempo y el espacio, y dije, y desde 150 años atrás declaro un nuevo capítulo para los hijos, nietos y bisnietos de estas generaciones, y lo hago en el nombre y en la cruz de Cristo Jesús. Luego me fui a las vitrinas que de 70 años de edad, algunos estaban vivos, otros estarían muertos. Intercedí por ellos, sálvalos, alcánzalos, sus generaciones. Y luego me fui a los de 40 y 30 años. Y cuando me fui a los de niños, los de 20, los de 15, los de 10 años, sentí el peso en mis manos y en mis lomos. La responsabilidad por el futuro de esas generaciones cuyos nombres estaban en esos libros de actas de nacimiento. Y yo entonces oré por los de 40 y 50 años en el aquí y en el ahora. Porque serían papás, serían líderes, serían comerciantes, lo que sea. Pero luego por los niños oré en perspectiva, cambiando su futuro. Señor, con la autoridad que tú me has dado, me paro aquí para que haya un futuro distinto, un futuro mejor para las nuevas generaciones de 40, de 30, 20, 10 años. Se levantan de estas vitrinas apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ingenieros, padres de familia, comerciantes de bien. Se levantan en el nombre de Jesús. No más maldición, no más idolatría. Le cuento, escuche bien, 14 años después me invitan a Sanare, a un taller de intercesión. ¿Y sabe quién estaba pastoreando la iglesia donde me invitaron? Una muchacha que cuando yo fui en el 2009 lo que tenía era 20 años de edad. 14 años después ya esa generación tenía pastores. Y en ese taller pasó a dar testimonio otra muchacha que era la bailarina del Zaragoza. Su abuelo fue por 50 años el capitán de las fiestas del Zaragoza. Y esas fiestas son fiestas de santería, espiritismo y folclore. Entonces cuando la muchacha recibe a Cristo, nunca más bailó el Zaragoza. Pero como ella le tocó cuidar a su abuelo la guió en esa vida. Y ahora el abuelito está enfermo. Nadie de los hijos lo quiere cuidar. La nieta lo cuidaba. Pero los hijos le dijeron, no queremos que estén trayendo a esos pastores evangélicos tuyos para acá a predicarle a mi papá. Y entonces, ¿qué hacía ella? Cuando llegaba la noche, que nadie le iba a estorbar, llamaba a sus pastores, pastores vengan, estoy solita aquí con mi abuelito. Entonces el abuelito recibió a Cristo
era el capitán de la fiesta de Zaragoza por 51 años. El abuelito se convirtió al Señor. Ese abuelito, en su pecado y su ignorancia, llevó a su nieta a ese mundo de perdición, pero esa nieta recibió a Cristo, cortó la maldición, agarró la bendición y se la trajo a su abuelito, y ahora ella guió a su abuelito a Cristo y a la vida eterna. La fiesta de Zaragoza comenzaron a bajar, la celebra, pero ya el derroche y el rollo y la demoliera no es como antes. El evangelio comenzó a crecer y a multiplicarse. Hay confraternidades, pastores. Hay más de 100 intercesores entrenados haciendo caminata de oración y guerra espiritual. Porque las puertas del infierno nunca, nunca, nunca prevalecerán contra una iglesia que ora. Sí, aplaude y alabe. Gemidos indecibles, el último punto, 26. Gemidos indecibles en la intercesión. Ocurrió ayer mientras orábamos y en la noche. Hubo personas que entraron en esa unción de gemidos indecibles. Eso no es algo, ya vengo, voy a orar con gemidos indecibles. No, eso es algo que le ocurre a uno. Ya sea porque tiene una carga que no soporta y comienza a orar y comienza a drenar la carga y entra a un nivel de gemidos indecibles. Ya sea porque el Espíritu Santo de repente te pone a orar con gemidos indecibles, que no puedes expresar palabras, sino que estás pensando y conviertes en gemidos. Entonces lo leemos, dice, este es el nivel extremo en la oración intercesora, está en Romanos 8 del 25 al 27. Viene como resultado de estar adorando, orando o intercediendo, y es causado por una circunstancia de carga o dolor profundo por personas o situaciones. En ocasiones, sencillamente, el Espíritu Santo nos transfiere una carga de intercesión que nos lleva a los gemidos indecibles. La importancia de entender esos momentos es para hacerlo correctamente. 2 puntos. Hacer lo que el Señor espera que hagamos. Nuestra alma está profundamente cargada por otros o por nuestras angustias acumuladas a causa de batallas y conflictos o tristezas. Entonces entramos en un momento de quebranto, llanto continuo, clamores, dolor profundo, gemidos. Se recomienda orar en la mente. El Espíritu Santo convierte esas oraciones en gemidos indecibles. Estas oraciones al oído humano son indecibles o inexpresables. Es lo más parecido a dolores de parto. Con estas experiencias, el Señor nos ministra para prepararnos, sanarnos o liberarnos. El Espíritu Santo toma control total de nuestras vidas, nos guía y unge en la tarea más poderosa y sobrenatural en la tierra, la oración intercesora. Pues con ella trasladamos la gloria de Dios y sus beneficios al lugar o persona, objeto de nuestro oficio de real sacerdocio. Amén. Dense un aplauso por haber culminado con bien esta cumbre de liderazgo intercesor. Vamos a estar en pie.